Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor vamos a buscar una lectura que está en el capítulo 10 del libro de Hebreos y habla Pablo sobre los que pecan deliberadamente. Muchos de nosotros tenemos el concepto de que podemos recibir un castigo por nuestro pecado y en cierta forma es cierto, pero también no es cierto. Tenemos el concepto de que si pecamos, Dios nos puede castigar. Incluso podemos llegar a tener temor de acercarnos a Dios, de acercarnos a Jesús, porque sabemos que estamos en pecado y muchas veces no lo queremos dejar o no queremos cambiar y tenemos temor de acercarnos a Jesús porque si nos acercamos podemos recibir un castigo por el pecado que estamos cometiendo, porque no lo queremos dejar o no queremos apartarnos de él. Y en cierta forma puede ser cierto, como les dije al principio, pero también puede ser un error. Hebreos capítulo 10 nos dice advertencia contra el que peca deliberadamente. Y dice Pablo en estos versículos de que en el Antiguo Testamento o bajo la ley de Moisés, al que pecaba o al que rompía la ley, muchas veces por 2 o 3 testigos que lo habían visto, dice posiblemente esa persona moría, dependiendo de su pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, una vez que ya somos justificados por la sangre de Jesús, dice cuánto mayor condenación podemos recibir aquellos que hacemos inmunda la sangre de Jesús. Y podemos tener un concepto errado de esto. Dice la palabra también en estos versículos de que horrenda cosa, dice Pablo, es caer en manos de Dios vivo. Pero el título de este capítulo dice advertencia contra el que peca deliberadamente. Muchos de nosotros podemos pecar por ignorancia, pero otros podemos pecar deliberadamente. ¿Qué quiere decir pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente significa que conoces la palabra de Dios y sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. O sea, lo estás haciendo, estás pecando con la conciencia y el conocimiento de que no lo debes hacer. Entonces Dios no es que se enoje por tu pecado, porque todos somos pecadores. Ninguno, mientras que estemos aquí, vamos a ser santos, santos y puros. No, todos somos pecadores porque vivimos y dormimos con nuestro enemigo que es nuestra carne. Y muchas veces en el transcurso del día vamos a cometer errores y pecados. Pero Dios no se enoja tanto por el pecado, sino porque lo estás haciendo con la conciencia y sabiendo que no lo debes hacer. Ese realmente puede ser el enojo de Dios. Entonces ahí sí dice Pablo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Posiblemente caiga ese fuego de la aflicción sobre nosotros porque la mano de Dios se pone en contra de nosotros. Dice la palabra que nos volvemos enemigos de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que no le agrada a Dios, sabiendo que no le agrada a Dios, con la conciencia que no le agrada a Dios, pero más sin embargo lo hacemos, nos volvemos enemigos de Dios. Y entonces ahí sí la ira de Dios cae sobre nosotros. Entonces se manifiesta a través del fuego de la aflicción en nuestra vida. Vienen aflicciones, vienen situaciones que muchas veces no esperábamos, pero es a causa de que estamos haciendo algo con la conciencia de que no lo debemos hacer. Y más sin embargo lo hacemos. Entonces, no tengamos el concepto de que Dios se enoja por nuestro pecado. Dios no se enoja por nuestro pecado porque vamos a ser pecadores. Y dice la palabra también ahí mismo en ese capítulo 10 de que Él envió a su Hijo, aun siendo nosotros pecadores. Entonces, a Dios no le enoja tanto el pecado, sino que la conciencia con lo que tú estás haciendo las cosas es lo que enoja a Dios. Sabiendo de que lo estás haciendo mal. Muchas veces incluso antes de cometer el pecado, antes de saber que lo vamos a cometer, hay una vocecita allá adentro que dice no lo hagamos y ¡pum! Lo hacemos. Terminamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos dijo que no hiciéramos. Pero más sin embargo, Dios después nos entra en conciencia y nos arrepentimos, muchas veces le pedimos perdón y Dios nos limpia y nos perdona. Pero si tú lo haces una y otra vez, sabiendo que no lo debes hacer, sabiendo que estás haciendo mal, conociendo la palabra de Dios y entendiéndola y sabiendo que lo que dice ahí es lo que tú estás haciendo incorrecto, entonces posiblemente la ira de Dios caiga sobre
nuestras vidas cuando lo hacemos con la conciencia. Entonces quitemos esa mentalidad de que Dios se enoja por nuestro pecado. Dios no se enoja por el pecado, si no, no hubiese enviado a su Hijo Jesús para morir por tus pecados. Dios se enoja muchas veces es porque lo hacemos con conciencia, sabiendo de que no lo debemos hacer, sabiendo de que está mal, de que en la palabra de Dios dice que no lo debes hacer, y lo hacemos. Y lo hacemos 1 y 2 y 3 y 4 veces, y no nos arrepentimos, porque posiblemente si lo hacemos 1 o 2 veces, y bueno, nos arrepentimos, Dios nos perdona y los limpia. Pero si lo haces 1, 2 y muchas veces con la conciencia de que lo estás haciendo mal y no te arrepientes, entonces es cuando viene la ira de Dios, no por el pecado, sino porque lo estás haciendo sabiendo que no lo debes hacer. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy, así como lo dice la palabra, que la palabra es buena para exhortarnos, para educarnos, para corregirnos. Mi invitación del día de hoy es a que esta corrección caiga en una tierra fértil que es tu corazón, y puedas arrepentirte y puedas dejar aquello que, sabiendo que no lo debes hacer y que no le agrada a Dios, puedas corregir tu vida y cambiarla. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.